Dios ha sido bueno, realmente ha sido hermoso esta semana, nos ha llenado de su gracia, nos ha fortalecido en medio de los tiempos de búsqueda que hemos tenido. Hemos sentido realmente que Dios ha estado respaldando el clamor, la intercesión y la palabra que nos hemos atrevido todos los días a poder compartir con el pueblo, con la iglesia, y poder conectarnos los días viernes y los días sábado, el viernes con los hombres y el sábado con las mujeres. Y por eso es de que Dios nos alienta, iglesia, y nos anima a que no perdamos la expectativa en Él, ¿sí? Que no perdamos la expectativa de lo que Él nos ha estado hablando también los miércoles, los domingos, a través de la palabra que Dios le ha dado al pastor. Por eso en esta noche yo quiero invitarte, quiero pedirte que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios, la que tienes ahí, ya sea tu Biblia de papel y tinta, o puede ser tu Biblia que tienes en la computadora, en el celular, donde quiera que tú la tengas, tómala y busca la cita de Hebreos capítulo 6, el versículo 17 vamos a estar leyendo. El tema que hemos elegido para esta noche son las dos cosas inmutables que encontramos en la palabra del Señor. Las dos cosas que el Señor nos enseña a través de este libro precioso, de este libro escrito, dándonos a entender lo que Cristo es para nosotros, lo que Cristo y su palabra es para nuestras vidas. Por eso ahí donde estás, busca esa palabra. Y quiero comentarte algo. Decía un predicador, el predicador Charles Swindoll, él decía, piensa de manera teológica y no de manera lógica. Porque muchas veces y en muchas ocasiones, las promesas que tenemos en Dios y el propósito que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros acá en la tierra, el hoy y hoy lo que estamos viviendo, Dios nos las ha dado todas las promesas y nos ha dado su propósito para que nosotros podamos vivirlo, podamos cumplirlo, iglesia, podamos realmente ver que Dios está en medio nuestro, que Dios está con nosotros, y por eso el consejo del libro de los Hebreos lo vamos a estar viendo. Pero este hombre decía, es tiempo que cuando se te acaba la razón, cuando se te acaba los por qué, cuando se te acaba, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí vivir esta situación? Cuando se te acaban los razonamientos, cuando se te acaban aquellos argumentos naturales que el hombre tiene, debemos de pensar de manera teológica. ¿Qué quiere decir de manera teológica? Quiere decir que tenemos que pensar en las promesas de Dios, tenemos que pensar en el Dios, amén, que ha dado el logos de su palabra para que nosotros, por medio de la revelación del Espíritu Santo, podamos ser llenos de su presencia y ser llenos de su gracia. La teología que hace en nosotros, iglesia, hace que nosotros podamos ver las características, los atributos, lo divino que Dios es y las propiedades que corresponden a ese Dios que es inmutable, ese Dios que no cambia, ese Dios que no puede alterar lo que Él nos ha hablado, lo que Él nos ha dicho, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia, sino que Él permanece fiel a lo que Él habla y a lo que Él dice. Por eso es que este varón nos motiva y nos dice, no piensen más con la lógica, porque la lógica, los razonamientos, las ideas, los argumentos, cuando se te acaben, entonces ahí necesitas la teología de Dios, necesitas al Dios divino, necesitas que ese Dios se te revele y necesitamos que ese Dios se nos revele. Y cuando Dios se nos revela, todos los argumentos caen, todos los preceptos, todos nuestros juicios, todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas caen ante el poder de la palabra de Dios. Cuando esos fundamentos son sacudidos, yo creo que este es un tiempo donde quizás muchos hemos dudado este tiempo que nos ha tocado vivir. Muchos quizás hemos perdido o se ha perdido la esperanza de que podamos salir de esta.
de que podamos salir de las situaciones difíciles. Y comienzan cuando esos fundamentos de nuestra fe cristiana, esos fundamentos de nuestra vida, son sacudidos por circunstancias, son sacudidos por momentos difíciles. Ahí es donde necesitamos que comencemos a pensar, que comencemos a creerle a Dios. Y por eso la Biblia dice en la palabra del Señor, de la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente, ¿a quiénes? A ti y a mí, los herederos de la promesa. Aleluya. Así como Abraham confió y le creyó plenamente a Dios, que Dios lo estaba constituyendo desde el momento que lo llamó, desde el momento que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Desde ese momento, Abraham se constituyó en heredero de las promesas de Dios. Y nosotros, tú que me estás viendo ahí a través de esta conexión, a través de YouTube, a través de cualquier medio donde pueda alcanzar esta palabra, Dios nos ha llamado para ser herederos de sus promesas, las cuales, dice la palabra de Dios, la inmutabilidad de su propósito. Es decir, que su propósito, el propósito para el cual Dios nos llamó y la herencia en las promesas de Dios no pueden cambiar, no pueden ser alteradas, no pueden ser inmovibles, porque el Dios que tenemos es un Dios inconmovible, inquebrantable. Cuando Él habla, dice que su palabra y sus promesas son en Él el sí y el amén, aleluya. Pero dice la palabra de Dios que esa inmutabilidad de su propósito, también hay una cosa más. Lo otro que hay es un juramento. Ese juramento dice a fin de que por estas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que nuestro Dios mienta. El hombre nos puede hacer promesas, pero la mayoría de veces, el 99.9, las promesas de los humanos, las promesas de los hombres fallan, se quiebran, a veces no cumplen, no tienen el cumplimiento de esa palabra que nos han dado con promesas. Y Dios dice, pero aquello dice que en lo cual Dios no puede mentir. Seamos tú y yo, iglesia, grandemente animados. Y hoy eso es lo que necesitamos. Necesitamos el ánimo. Necesitamos cobrar fuerza, cobrar energía en medio de los tiempos, en medio de las noticias, en medio de los combates que nosotros estamos teniendo de forma individual, de forma familiar, donde de repente tu vida, no solamente porque estamos aislados, estamos viviendo un momento de crisis, un momento difícil. Muchas veces dentro de nosotros también hay esas situaciones de desesperanza, esas situaciones que muchas veces nos hacen bajar, nos hacen sacar nuestros ánimos, tirar la toalla, como decimos. Pero Dios dice, justamente porque ese Dios, es imposible que Dios mienta. Lo que Dios te prometió, tarde que temprano va a llegar a tu vida. Tarde que temprano va a llegar a mi vida. Seamos grandemente, dice ese versículo, animados. Anímate, iglesia, en este tiempo. Anímate en el nombre de Jesús. Anímate a buscar más de Dios. Anímate a creerle más a Dios. Anímate a enchufarte con el Espíritu Santo. Anímate a escudriñar más la palabra de Dios. Esas promesas que Dios tiene en su palabra para ti y para mí. Porque dice, los que hemos huido. ¿Huido de qué? Huido del pecado. Huido de situaciones, huido quizás de momentos difíciles, y nosotros cuando huimos de ciertas cosas que nos vienen persiguiendo, que una persona no puede huir si no viene alguien detrás de él con amenazas,
Y muchas veces podemos tener amenazas en nuestras vidas, amenazas en nuestra mente, amenazas en nuestra salud física, amenazas como la que tenemos hoy en día, que puede llegar el temor, que podemos temblar ante las situaciones porque de repente todavía no hay una medicina, no hay una alternativa para sentirnos seguros. El Señor nos dice, refúgiate en mí, refugiémonos, dice, y aquellos que hemos huido, ¿para qué? Huido para poder refugiarnos en Dios, refugiarnos en su palabra, refugiarnos en sus promesas, refugiarnos en el abrigo del Altísimo. Dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que necesitamos buscar en este tiempo, buscar refugio. El refugio se busca cuando nuestras vidas están atemorizadas. El refugio se busca cuando nuestras vidas están amenazadas por algo. El refugio se busca cuando quizás nosotros no encontramos más opciones y más alternativas y ahí Dios está listo para decirnos que Él es nuestro refugio. Echa mano, dice, arrebatemos, vamos con ganas, echa mano. Echar mano quiere decir que yo me tengo que lanzar sobre aquello que Dios me está diciendo. Echa mano ¿de qué? De la esperanza que tenemos, que Cristo Jesús no va a dejar que nuestras vidas perezcan. Él va a cobijarnos, Él va a guardarnos y nuestra esperanza de vida eterna, que ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. Somos de Cristo. Esa es nuestra esperanza. La esperanza que nos han predicado durante estos casi 3 meses que llevamos saliendo por estos medios online. Esa esperanza de saber que tenemos al Señor que cuida de nosotros, puesta delante de nosotros. Y la versión que yo te leí fue la nueva versión internacional. Por eso es que quizás si tú tienes la otra versión te va a costar un poquito, pero es lo mismo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando los tiempos son descontrolados, cuando los tiempos no los podemos controlar, cuando las estaciones o temporadas de nuestra vida muchas veces no son como nosotros quisiéramos. Las cosas a veces no nos van a salir como yo quiero. Las respuestas que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Muchas veces van a ser no, pero otras veces van a ser sí o viceversa. Pero sabemos que si esperamos en Dios, Dios va a enseñarnos qué es lo que Él quiso para ese momento y para esa hora en nuestras vidas. Situaciones que a veces no alcanzan a comprender con el carácter de Dios. Esos momentos cuando dudo, esos momentos cuando pierdo la mirada de ponerla en el autor y consumador de nuestra fe, es cuando mi perspectiva en mi fe y en la vida cristiana muchas veces tira o gira para el lado contrario de lo que Dios quiere. Pero Dios, yo te puedo asegurar, Dios está en control de todos los momentos difíciles, de todas las temporadas, por más adversas, por más secas y áridas que sean, Dios está obrando. Por eso, no te desanimes, iglesia. Piensa en ese Dios. Como decía este predicador, piensa de manera teológica en ese Dios, el único Dios, que Él nos ha enseñado a que le amemos a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Cuando está el desánimo, porque lo estamos pensando con el pensamiento lógico, perdí el trabajo, no tengo para comer mañana, mis vestidos se están, qué sé yo, achicando, no porque usted esté ganando peso, ¿no? O los zapatos ya no me alcanzan para poder calzarlos. Cuando entra el desánimo, porque muchas veces nosotros nos adelantamos como seres humanos a pensar el día de mañana y a veces nosotros mismos
Yo le digo, porque a mí me ha pasado, muchas veces nosotros a veces tenemos pensamientos catastróficos de nuestro futuro, por lo que hoy de repente puedas estar viviendo. Pero ahí está el desafío. El desafío está en que tú pongas esa fe, la fe de creer que lo que hoy no tienes ya está ganado, ya está conquistado. Amén. Porque esa es la fe. No vamos por vista, vamos por fe, como fue Abraham, como fueron muchos siervos del Señor. Vamos por fe hacia lo que Cristo ganó por nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Y uno puede decir, si Dios tiene control de todo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscarle, creerle. Y muchas circunstancias Dios las está controlando. De Él no se escapa nada. Nosotros tenemos que experimentar esa sensación que en los momentos difíciles Él es nuestro refugio. Él es el que cuida de nosotros, Él es el que acampa alrededor de nuestras vidas, dice la palabra del Señor, y nos defiende. Cuando nosotros tenemos esperanza, nuestra fe crece y ya no depende de nosotros. Cuando tú confías en Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando yo le creo a Dios, mi esperanza puesta en Él ya no está en lo que pueda llegar a venir, ya no está en mí, en lo que yo puedo alcanzar, en lo que yo puedo lograr por mis propios medios, por mis propios esfuerzos. Cuando mi esperanza es Dios mismo el que actúa, es Dios mismo el que obra. Por eso el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, las promesas de Dios en ese nuevo pacto, como hemos participado y recordado, cada vez que nos unimos en una Santa Cena, recordamos las promesas que ese nuevo pacto contiene. Y las dos cosas inmutables que Dios habla, recuerda, inmutable es algo que no puede cambiar. Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos estar en tiempos altos o en tiempos bajos. Podemos estar en el monte de Dios y quizás en otro momento podemos llegar a estar en el valle de sombra y de muerte. Pero Dios, que es inmutable, sus promesas que son inmutables, que no cambian, amén, que no pueden ser alteradas, Él va a manifestar su gloria en nuestras vidas. Por eso, nuestra confianza en esa primera cosa que yo te aliento, que tú creas y confíes y que la leas. Esas promesas, ¿dónde están esas promesas que Dios habla? Están en su palabra, ¿sí? Están en la palabra de Dios. Dios dijo que su palabra es vida. Por eso Él es la resurrección y vida, le dijo el Señor a Marta y a María en aquel momento de crisis, cuando Lázaro, su hermano, había muerto. Y les dijo Jesús, ¿creen en mí y creen en la resurrección? Sí, pero creemos en la resurrección futura. Pero a veces Dios no nos lleva hacia ese futuro eterno, sino que les hizo ver a estas dos mujeres y a todos sus discípulos y los que estaban ahí. Les dijo, yo soy la resurrección y vida. Por eso la palabra de Dios tenemos que creer. Él es la vida y Él es la resurrección y Él nos ha resucitado. Fíjate que Dios ha hecho traslados ya en nuestras vidas. Y un traslado que esperamos final es cuando Él nos venga a buscar si estamos vivos y Él nos va a transformar. Pero esas transformaciones ya se han dado en nuestras vidas, esos traslados ya se han dado en nuestras vidas, porque Dios dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y Él nos trasladó al reino de la luz. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y cuando creímos en Él, Él nos resucitó. O sea que en nuestras vidas ya hubo una resurrección. Aleluya. Una resurrección poderosa de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando creemos en Jesucristo, Él nos resucitó y Él nos ha dado vida porque en lugar de muerte, Él puso en mí vida y esperanza. Aleluya. Señor dice que la palabra es viva y eficaz. Por eso tenemos que, iglesia, sacar tiempo, dedicarle tiempo a la palabra, dedicarle tiempo a la escritura. Yo sé que muchas veces nosotros, y es bueno, nos edificamos con
predicadores, predicadoras, pero también es necesario que vos mismo agarres la palabra del Señor, agarres la palabra y le digas, Señor, yo quiero que vos te reveles a través de la palabra que yo voy a leer. Hebreos 4:12, usted lo puede ver ahí. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. La espada es para penetrar nuestra alma, para penetrar nuestro corazón. La espada va a ser, como siempre decimos, que salga lo bueno y lo malo. Pero Jeremías dijo, Señor, yo quiero entresacar de mi alma lo precioso de lo vil. Y eso, iglesia, solamente lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo que penetra a lo más profundo, donde nadie, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tu abuelo, ni tu tío, ni tu hermano, ni tu hermana, pueden conocerte tan bien y tan profundamente lo que hay en tu alma, los pensamientos que hay en ti, sino solamente Dios. Por eso Él es el que hace que esa palabra entre a tu alma y escarbe y vaya, ¿no es cierto? Agarre esos caminos. Una espada de doble filo quiere decir que tiene filo en ambos costados. Entonces, si va haciendo la obra, la va haciendo de un lado y la va haciendo del otro. La palabra de Dios es medicina. ¡Qué lindo! La medicina trae sanidad, trae curación a enfermedades. Y la palabra de Dios dice Proverbios 3:8, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Por eso tenemos que conocer más la palabra de Dios. También Isaías dijo, da vigor a tus huesos y será como huerto regado. La palabra, donde están las promesas, iglesia. La palabra es luz. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. Nada puede alumbrarnos mejor que la palabra de Dios. Y lumbrera es a mi camino, para que no andemos más en tinieblas, para que no andemos a tientas. Necesitamos la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira cuántas promesas hay acá escritas para mi vida y para tu vida. Cuando Dios me daba esta palabra, yo me gozaba y decía, Señor, ¿cuántas veces nos perdemos de bendiciones, de riquezas, de puertas que se nos abran? Porque a veces descuidamos lo más hermoso y lo más glorioso, que es conocer la palabra viva. El alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La leche espiritual necesitamos buscarla, esa leche no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación, dice Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios es como martillo. Martillo, dice Jeremías 23:29. ¿Cómo es mi palabra? Es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Muchas veces nuestros corazones se pueden endurecer por las tribulaciones que hemos vivido, se pueden endurecer por nuestra vida desordenada, se pueden endurecer porque no hemos logrado las metas, los objetivos que nos hemos propuesto, se pueden endurecer porque siempre nos llueve sobre nuestra vida, siempre tenemos los malos momentos. Y muchas veces también se puede endurecer por nuestra vida de desobediencia, por nuestra vida de pecado. Pero allí dice la palabra de Dios que la palabra del Señor es como martillo y va a quebrar ese corazón que se endureció por alguna circunstancia, por algún motivo por el cual vos pasaste y vos viviste en el momento de tu vida. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es el agua viva. Necesitamos beber de esa agua viva para no tener sed.
Cuando Jesús se encontró con aquella mujer llena de problemas, llena de conflictos, llena de una vida de repente de menosprecio, una vida sin motivaciones hacia adelante, una vida frustrada, una vida quedada como aquella mujer samaritana, donde sabemos que tenía una vida desordenada, una vida esclava de la prostitución, esclava de repente de frustraciones y de fracasos que habían en su alma, aunque conocía la palabra, aunque conocía la Biblia o la ley en aquel momento. Jesús le dijo, necesitas agua viva. Necesitas agua viva, y esa agua viva la encontramos en la palabra. De esa manera, si nosotros leemos la palabra, nuestra sed va a ser saciada y va a llenar Dios todos nuestros vacíos, como lo hizo en aquella mujer. Le reveló su vida, se mostró Jesús con esa agua viva. Amén. Y lavó sus pecados y lavó su alma y lavó todo su ser, de tal manera que ella dijo, bueno, no me puedo quedar con esto, yo sola tengo que ir y compartir. La única manera que nosotros no nos quedemos enclaustrados en situaciones es que nosotros tengamos esa realidad, esa obra del Espíritu Santo, esa obra de Dios en nuestras vidas, para poder correr, para poder ir y transmitir lo que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios nos enseña que es verdad, y la verdad nos hace libres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos libertará. La verdad rompe cadenas, la verdad quiebra yugos, quema yugos de nuestra vida. La verdad nos saca de esclavitudes, la verdad nos saca de cárceles. La verdad nos saca de toda situación que nosotros podamos estar viviendo. La verdad nos hace libres, dice Juan 8, 31 y 32. La palabra de Dios también es un espejo para nuestras vidas. Nos hace ver cómo nosotros somos y lo que necesitamos. Y por último, esa palabra. Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. La palabra de Dios es el fundamento y Cristo mismo es la palabra viva. Él es el verbo de Dios. Ahí mismo en Hebreos, léete Hebreos esta semana, yo te desafío. Ahí mismo en Hebreos dice, y en Juan 1:1, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Jesús insistió tanto en sus enseñanzas, que era necesario que nosotros escucháramos la palabra. Era necesario que nosotros reconociéramos el poder de la palabra. Porque en estos últimos tiempos, la Biblia dice que habrá comezón de oír y de oír la palabra de vida y la palabra de salvación. A nosotros se nos ha sido anunciado la buena nueva como a aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque la palabra que ellos escucharon, hablando de Israel caminando por el desierto, la palabra que ellos escucharon, escucha iglesia, no fue acompañada con fe. Y en los que sí la oyeron, se está refiriendo a nosotros, tú que hoy tienes tiempo de oír, hoy tú que tienes tiempo de escudriñarla, pero los que hemos oído, entramos en el reposo de Dios, aleluya. Entramos en el descanso, entramos en el refugio, entramos en la confianza. Pero la palabra que tú escuches o la palabra que tú y yo leamos, tiene que ir acompañada de fe. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Necesitamos tener fe para que la palabra que escuchemos sea activa,
sea movida a hacer los milagros, a hacer los prodigios, a hacer las maravillas, a impactar nuestras vidas y que nosotros con esa palabra y con la fe podamos impactar a otros que están viviendo sin esperanza, que están viviendo en desesperanza, que están viviendo en desesperación, que están viviendo en momentos de esclavitud, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, que nosotros quizás ya estamos muy próximos a salir y a volver a congregarnos, a salir y poder hacer quizás nuestra vida nuevamente, pero no entremos en la rutina. Y recuerda que esto realmente saque una iglesia con unción a la calle, saque una iglesia con poder, saque una iglesia transformada, saque una iglesia renovada en el poder del Espíritu Santo. Y segunda cosa inmutable es que Jesús dice en su palabra que Él juró y dio un juramento para confirmar la palabra. Y es lo que Él muestra. A diferencia de lo que nosotros podemos prometer y no cumplir. Cuando Él prometió, Él cumple y no rompe su juramento. Él vino a establecer una nueva relación, vino a establecer un nuevo pacto, vino a establecer un nuevo sacerdocio, vino a establecer lo mejor, un nuevo, mejor pacto sobre promesas, dice la palabra. No como la tierra prometida que alcanzó el pueblo de Israel, sino que hoy vos y yo tenemos una promesa que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un lugar, una morada celestial con el Señor. Por eso nos presentó a Jesucristo. Jesús fue coronado de gloria y de honra. Él es el juramento. Él es el que dijo, bueno, esta promesa que está escrita en mi palabra, para vos, para vos, para vos, para la iglesia, para todo aquel que crea en Jesucristo, tiene juramento. Y el juramento es que uno lo selló, uno lo cumplió. Y en ese juramento hubo derramamiento de sangre, hubo muerte, fue dada la vida de Jesucristo. Dice que su vida fue coronada de gloria y de honra, porque Jesús se atrevió a pagar el precio de venir y morir en una cruz. Lo pusieron, Dios lo estableció y lo reconoció como sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y según el orden del sacerdocio melquisediano, Melquisedec, que no tiene genealogía, que se le apareció a aquel hombre que le había hecho Dios las primeras promesas en su llamamiento. Ese hombre que después de una batalla, sin reconocer quién era, ni le dieron evidencia primeramente antes de él poder ofrecerle al Señor, ofrecerle a ese rey de Salem, a ese rey, a ese sacerdote melquisediano, que la Biblia en Génesis dice sin genealogía, sin padre, sin madre. Y en Hebreos nosotros, hermanos, lo encontramos en el capítulo 7, en el siguiente capítulo, y en el capítulo 5, encontramos que ese sacerdocio melquisediano que se le apareció a Abraham es el Cristo en teofanía, es el Cristo mismo. Y Abraham le ofreció todo, porque él sabía que la batalla que él había ganado, los reyes que él había derribado y destruido, la victoria que él había tenido sobre sus enemigos, no había sido por su fuerza, sino había sido por la fuerza de aquel que lo había llamado. Jesús ha sido hecho en ese juramento el fiador de un mejor pacto. Él tiene un sacerdocio inmutable. Dios todo lo sujetó bajo los pies de Cristo. Cristo es el autor de la eterna salvación de nuestras vidas para todos aquellos que le obedecemos. Él no es injusto para olvidar la obra que vos estás haciendo, para olvidar el trabajo que vos y yo hacemos. Cuando servimos a Dios, cuando servimos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, dice que Él no es injusto y no olvida ninguna de las obras y ningún trabajo de lo que has hecho y de lo que hemos hecho para el Señor. Él va a darnos
esa recompensa poderosa y gloriosa. Él juró por sí mismo a Abraham y le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Génesis 22, 16, 17. Habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Por eso, si todavía el cumplimiento de algo que Dios te ha hablado no se ha cumplido, no te impacientes. Aprendamos de Abraham. Abraham fue paciente. Él veía que la promesa de que iba a tener descendencia no llegaba. Pasaban los años y más envejecía él, más envejecía Sara, su esposa. Pero dice que él pacientemente esperó hasta poder alcanzar la promesa. Y en el tiempo nosotros hemos visto que Dios la cumplió. Eso te bendeciré con abundancia. Abraham lo vivió, porque Dios dice que le multiplicó. Era el hombre más rico de ese tiempo. Le dio abundancia de cosas materiales, pero también lo multiplicó de una manera poderosa, no solamente en él, sino en su descendencia. Y de él formó un pueblo, y de él también formó el otro pueblo, que Jesús vino a decir: de los dos pueblos haré uno solo. Porque así como Abraham me creyó, el Señor quiere que vos y yo le creamos, como está el ejemplo en Abraham. Dios socorrió la descendencia de Abraham. Cuando estaba esclava en Egipto, Dios la auxilió, Dios la levantó. Y ahí, por lo que había jurado con Abraham, Él envió a Moisés para poderlos rescatar de más de 400 años de esclavitud en aquel país. Dios es un Dios, por medio de Jesucristo, misericordioso y fiel sumo sacerdote, que la palabra del Señor dice que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue probado en todo, y en todo Él triunfó y coronó todas las situaciones por las cuales Él tuvo que caminar. Jesucristo, Él expió los pecados de todos los que creemos en Él. Y Él es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Aún cuando seamos tentados, recordemos, clamar a Dios, porque Él va a auxiliarnos y va a socorrernos en el tiempo que nosotros podamos ser tentados. Por eso yo cierro esta palabra, iglesia. Dos cosas inmutables que el Señor nos ha dado. Dos cosas por las cuales tú no puedes dejar de creerle a Dios lo que Él ha hablado y lo que Él ha dicho para nuestras vidas. No importa los tiempos, no importa las estaciones, los vientos que estén pasando por tu vida, temporadas que estén pasando por tu vida, sean buenas. En las buenas creo que todos alabamos a Dios y bendecimos a Dios. Pero en las buenas, a veces cuando los vientos soplan favorablemente, aún en las buenas, a veces nosotros tendemos a olvidarnos de quién nos prosperó, de quién nos proveyó, de quién nos suplió, de quién abrió puertas, de quién nos dio trabajo, de quién nos da todas las cosas. Pero cuidado, en las buenas también, ofrécele a Dios lo mejor. En las temporadas de nuestras vidas, ya sean buenas o sean difíciles o sean ásperas, en las estaciones, en los tiempos, piensa en el Dios que tiene control sobre todos los momentos difíciles y complicados que puedan llegar a nuestra vida. Y piensa en este pensamiento, anímate, porque dice que Él nos ha dado todas estas cosas para que seamos grandemente animados y nos refugiemos en Él, pero no para quedarnos refugiados inactivos, no, para estar refugiados en Él, pero en medio de ese refugio nosotros poder ser activos en el Señor, echar mano de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. La palabra del juramento es posterior a la ley mosaica.
levantó Dios al Hijo, a Cristo, y dice que lo hizo perfecto para siempre. La introducción que Dios nos dio de una mejor esperanza, por la cual nosotros nos acercamos a Dios confiadamente. Y ese sumo sacerdote nos convenía, iglesia, nos convenía, pueblo, nos convenía, hermanos, ese sumo sacerdote que fue santo, que fue inocente, que fue sin mancha, que fue apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es mediador de un mejor pacto, establecido para mejores promesas. Y pondré, dijo el Señor, allí en el capítulo 8, y pondré esas mejores promesas, ese nuevo pacto, lo pondré en las leyes de ese nuevo pacto, las promesas de ese nuevo pacto, las pondré en su mente. Por eso es que nosotros cuando tenemos los pensamientos en Dios y la palabra viene a nuestra mente, es porque está puesta esa promesa y esa palabra en nuestra mente. Pero una segunda cosa que el Señor hizo es que las escribió en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, sino en corazones que pueden ser tocados, que pueden ser estrujados, que pueden ser mudados, que pueden ser cambiados, corazones que pueden ser sensibles a la voz de Dios. Por eso yo te animo, iglesia. Vos que sos papá, que sos abuelo, que cumplís una función y que tenés descendencia, que todavía está bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu guianza. Recuérdales estas promesas. Dale a conocer a esos niños, a esos adolescentes y aún a los jóvenes. Dale a conocer el pacto nuevo de Dios. Un pacto que no condena, sino un pacto que nos permite acercarnos con confianza al trono de su gracia y poder encontrar misericordia. Aunque hayamos fallado, Dios está abierto y extiende sus manos para poder recibirnos. Creo que es tiempo, padres de familia, demos a conocer a nuestros hijos. Saquemos tiempo hoy que lo tenemos, y si no lo tenés, esforzate por sacarlo y enseñale a tus hijos, enseñale a aquellos que tenemos oportunidad de enseñarles la palabra, de enseñarles la bendición que hay en conocer la palabra de Dios. Prepara esa generación, preparemos esa generación, iglesia, que necesitan escuchar la palabra. Preparemos esa generación que necesitamos darle a conocer el Dios que siempre va a ser un refugio para ellos, que siempre va a estar anunciándoles buenas noticias en medio de las pálidas, en medio de los caos y en medio de los problemas. El Señor, cuando le habló a Moisés y a Israel, los motivó a que las palabras se repitieran a los hijos y a los hijos de sus hijos. Solo que a ellos les dijo, repítansela por la mañana, repítanse por la tarde la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a ir permanentemente en nuestros corazones para hacernos victoriosos. Para cerrar, les comento, cuando Josué tomó aquel puesto, aquel lugar que había sido delegado por Dios, cuando Josué tomó ese lugar, Josué lo tomó con una conciencia de que él era un líder que estaba siendo puesto por Dios y sabía que tenía que responder como tal, con tal valor, pero también con tal esfuerzo que él tenía que hacerle recordar a ese pueblo lo que Dios había dado en su palabra. Y a mí me impacta, porque justo estuve hablando de ese libro y me impacta que Josué no solamente se quedó con lo que Moisés había recalcado en reconocer y en recordarles a aquel pueblo que adoraran al único Dios, que pudieran bendecir al único Dios, que no adoraran dioses ajenos, que siguieran fiel a Dios, porque Dios había dicho que si
ellos eran fieles, Dios iba a cumplir la promesa para ellos. Y Josué se tomó ese trabajo en su despedida. Y aquella generación era una generación nueva. La vieja ya había quedado sepultada en el desierto y era una nueva generación, una generación fresquita, una generación que aunque había visto determinados milagros en Dios, como Dios había obrado en el pueblo, pero necesitaba a esa generación discipularla, enseñarle, recordarles, recuérdense, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también los confrontó y los puso en el desafío. ¿Ustedes a quién van a servir? Ojalá, iglesia, que estés aprovechando el tiempo, que estemos aprovechando el tiempo de discipular a nuestros hijos, de enseñarles el temor a Dios, porque esa generación va a salir una generación empoderada, una generación fuerte, una generación en confianza, una generación que va a tener su pensamiento claro en creer que esas promesas y ese propósito que Dios tiene para ellos nunca va a cambiar, es inmutable, y que lo que Dios ha jurado, lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir, y les vas a dar ánimo. Enséñales estrategias como Dios nos ha enseñado. Y yo te digo esta noche, cierra tus ojos. Dios quiere que toda esta palabra la medites, la guardes en tu corazón y la pongas todos los días por obra. Recuerda que nosotros tenemos que poner a esa palabra que escuchamos, tenemos que ponerle fe. Acompaña ahora en esta oración esa palabra con fe. Dile, Señor, yo sé, Jesús, que en todo tiempo tú eres inmutable. Tú permaneces fiel, Señor. Tú no cambias. Señor, yo te ruego que tú auxilies mi vida y socorras mi vida en los tiempos que estoy viviendo. Esos tiempos que estás viviendo son difíciles. Yo te recuerdo, el Señor está contigo. El Señor te dice, corre a mi refugio, corre a mi palabra y ten esperanza que yo lo que he prometido lo voy a cumplir en tu vida. Dile, Señor, gracias. Gracias por lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque yo sigo creyendo que las promesas en ti, Señor, se cumplen. Padre, gracias porque, Señor, reconocemos que tú eres el único Dios real y verdadero en nuestras vidas y que no cambia, Señor. Gracias por este nuevo pacto y gracias por tus promesas. Gracias por ser el autor y consumador de mi fe. Gracias por ser el autor de mi eterna salvación. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el mejor fiador, el fiador más grande de este nuevo pacto. Gracias, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, Señor. Y creo en ti, Dios. Creo en tus promesas y creo en tu palabra. Que el Señor te bendiga, iglesia. Y recuerda, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Confía en Él. Confía en Él. Y que tu esperanza hoy se active de creer que Él es siempre el eterno yo soy. Exaltado, tu nombre levantamos,
yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos destruir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos destruir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me